condiciones para acceder al préstamo. Lo que dijimos al principio, solo para cooperativas de usuarios, tener certificado de regularidad vigente, y eso es importante, no solamente para esto, tenemos que ser conscientes que la cooperativa debe regularizar la situación si no tiene el certificado de regularidad. El certificado de regularidad nos avala para hacer un montón de cosas frente al ministerio, ¿sí? Y nos da la tranquilidad de que estamos con todo en regla, porque el certificado de regularidad, ¿qué nos obliga? A hacer elecciones en tiempo y forma, cambio de autoridades cuando corresponda, tener el balance en tiempo y forma y votado. Eso es importante, no solo para esto, pero para esto también, porque para esto lo van a exigir. Haber finalizado la amortización o estar al día. Hoy hablamos, pueden ser cooperativas que ya terminaron y entonces esa es la situación, pero si son cooperativas que están devolviendo el préstamo, deben estar al día con su cuota amortización. Haber puesto a disposición de todos los socios las viviendas disponibles. Esto es muy común, o debería serlo, entre nosotros, que cuando una vivienda queda libre, lo primero que hacemos es un llamado interno. ¿Por qué? Porque puede haber algún compañero que prefiera cambiarse a esa vivienda por necesidades de espacio, porque le falta hoy, o porque hoy le sobra y ya no lo necesita. Eso también es una condición, lo tenemos que hacer antes de hacer el llamado. Luego, se podrá incluir la desvinculación de más de un socio, o sea, puede pasar que haya más de un movimiento, o sea, entonces no hay problema y se puede hacer. Los estados contables, y acá viene lo que hoy hablábamos, hay que presentar un informe contable de cómo se realiza el cálculo del capital social. El ministerio ha hecho unos formularios y ha puesto determinadas condicionantes. Si nosotros tenemos el certificado de regularidad al día, presentamos los balances, ¿sí? El balance debería tener el capital social acumulado individual a la fecha de cierre de balance. No todos los contadores lo hacen. Tenemos que tenerlo presente, porque también va a empezar a pedirse a medida se empiecen a partir de ahora se empiecen a renovar, se me había trabado, a renovar los certificados de regularidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque hasta ahora el ministerio aceptaba el balance así como venía. Justamente por esto, el ministerio va a requerir que el balance tenga el desglose individual de capital social. ¿Por qué? Porque también es importante tener presente una cosa. El balance puede haber cerrado y la cooperativa lo presentó en tiempo y forma el 30 de abril. Y la cooperativa se presenta a un llamado que arranca en agosto. Es muy fácil, teniendo el capital social individual desglosado en el balance, que el ministerio haga el cálculo de lo que falta, ¿sí? Y ahí no hay problema. Entonces, eso lo va a exigir el ministerio. Los futuros estados financieros deberán contener el desglose del capital social. Eso es lo que decíamos, ¿sí? A partir de ahora, siempre debemos presentar el desglose de capital social. Bien. Y esto es puramente administrativo. ¿Qué debe solicitar la cooperativa? ¿Qué información? Nombre y número de la cooperativa, forma del cálculo social desglosado según el ministerio. Hay un formulario que el ministerio elaboró para establecer cómo se desglosa el capital social, un listado de socios que se retiran con el capital social que les corresponde a cada uno, las características de cada núcleo familiar y de la vivienda que habita, el que se va, las familias que se retiran, nombre del titular, número de socio, causal de retiro, tipo de vivienda de la que era usuario, monto de la cuota de amortización del préstamo principal, monto del capital social retenido por la cooperativa. Listado de aspirantes si se otorga más de una vivienda. En el caso de capital social retenido por la cooperativa, es importante que la cooperativa diga con cuánto dinero se queda. Y ahí está todo. Puede ser que el que se retira tiene deuda, puede ser que la cooperativa tiene que arreglar la vivienda. O sea, la cooperativa detalla
todo lo que le va a retener a ese socio que se retira. Datos del aspirante, nombre del titular, cómo se constituye el núcleo, sus ingresos líquidos con la documentación correspondiente que los certifique, y ahí estamos hablando del mismo sistema cuando nosotros pedimos subsidio. Cuando pedimos el subsidio, nosotros tenemos que aportar información de los ingresos del núcleo. Estos son exactamente los mismos papeles. Si hubo un cambio interno, la cooperativa debe informar las características de la vivienda que se pone a disposición de los nuevos socios, el monto de la cuota de amortización de la misma en caso de corresponder. El listado de aspirantes. Las cooperativas deben presentar un listado de aspirantes a socio cuyo número sea igual al de socios que egresen y una cantidad de suplentes no menor al 50% del total de los titulares. La cooperativa no podrá variar las familias a ingresar sin autorización del Ministerio. Se debe respetar el criterio de asignación de dormitorios. Nos pasa cuando nosotros solicitamos el préstamo, nosotros hacemos los proyectos en base a cómo se integran los núcleos, y ahí hay un formato, eso se debe respetar. Condiciones de los socios que ingresan. Ingresos líquidos por debajo de las 60 URs, es lo que marca la ley. Aportar el 15% del capital social del socio saliente con un valor mínimo de 100 URs. ¿Esto qué quiere decir? El capital, el 15% puede representar más de 100 URs, ¿sí? ¿Cómo se financia esa diferencia? Será un acuerdo con la cooperativa, pero el nuevo socio debe aportar en el momento 100 URs, ¿sí? No por debajo. No tener una adjudicación anterior por parte del Ministerio. No poder tener beneficio de ningún tipo de lo que otorga el Ministerio en el tema de vivienda. Las cooperativas anteriores al 2008 deberán poder abonar la cuota sin afectar el 25% de los ingresos líquidos, es lo que hablábamos hoy. 15%. Los aspirantes deben aportar el 15%, es lo que hablábamos hoy. Nosotros aportamos el 15% originariamente con nuestra ayuda mutua. ¿Qué entiende el Ministerio de Vivienda por capital social? Esto que dice ¿qué entiende el Ministerio? Deberíamos entenderlo todos, porque es lo que establece la ley, ¿tá? O sea, no es lo que entiende el Ministerio por esta situación y porque nos va a financiar los cupos. Es lo que todos deberíamos respetar porque es lo que marca la ley. El aporte inicial que todos integramos cuando nos constituimos como cooperativa, cada uno que ingresa aporta 2 URs reajustables por familia. Ayuda mutua con un tope máximo del 15%, que se calcula valor de tasación menos el préstamo obtenido. Lo que se abonó por devolución del préstamo sin los intereses. No se considera los subsidios de capital, las 374 URs o las quitas por convenio, y sí se consideran los subsidios a la cuota sin los intereses. Todos deberíamos hacer y tener claro que esta es la forma de cálculo de capital social en nuestras cooperativas, más allá de que se nos vaya un socio o no. Esta es la forma correcta, que por otra parte la Federación ha estado hace años machacando, que no hay otro librito, es este. No integran el capital social, los subsidios de capital, las quitas o los intereses, ni los intereses del préstamo. Tampoco la cuota de administración, de mantenimiento, de gastos comunes, todo lo que nosotros le agregamos para nuestro propio funcionamiento. Adjudicación de los créditos. En este momento el programa prevé financiar hasta 100 ingresos. En el caso que el número de solicitudes supere esta cantidad, se conformará un orden de prelación, comenzando con las cooperativas que tienen mayor antigüedad en la amortización.